Cordial saludo, mi nombre es Joana Suaza Sánchez. Esta presentación se hace para la clase de Sujeto, Comunidad e Interacción Social fase 3, Problematización, síntesis de cada uno de los elementos de análisis de la noticia. Es una noticia local y otra nacional. Iniciamos con la local, que es inclusión de las personas desplazadas por la fuerza, migrantes clave para la solución del cambio climático, preservación de biodiversidad y prevención del desplazamiento. La conferencia sobre diversidad que se llevó a cabo en Cali en octubre del 2024, que es la COP16, donde se habló de incluir a las personas desplazadas por la fuerza inmigrantes en planes de acción para cuidar la biodiversidad y enfrentar el cambio climático. También se compartieron ejemplos de países como Colombia y Haití, donde las personas desplazadas por la fuerza y los migrantes participan en protección del medio ambiente. Relación de la noticia con la problemática de configuración de identidades y subjetividades. Lo que me llamó la atención de la noticia es el tema de los desplazados, que no solo pues, son por el conflicto armado, sino también por problemas del cambio climático y sobre todo pues, que el gobierno está haciendo un esfuerzo en atender a esta población, incluyéndola en la solución. También pues es un problema de todos pues ayudar y mejorar el trato y la calidad de vida de esta población. Análisis problemáticas de identidades y subjetividades que se presenta en la noticia. El lugar es Colombia y Haití, se habla en la noticia de estos dos lugares. También qué tipo de grupo social es presentado en la noticia. La noticia presenta a los grupos sociales vulnerables, especialmente a las personas desplazadas y migrantes. Los actores, quienes son los sujetos que se mencionan en la noticia, que los que son directos, indirectos, terceros, intervinientes. Los directos son las personas desplazadas y los migrantes, los indirectos son las comunidades que los acogen. Los terceros son las ONG o organizaciones internacionales. Población afectada con la noticia, magnitud y alcance. ¿Cuántas personas, comunidades, grupos sociales se ven afectadas por la situación presentada en la noticia? Pues la noticia no proporciona un número específico de personas o comunidades o grupos sociales afectados, pero menciona que problemáticas del cambio climático y la pérdida de biodiversidad que impacta. Digamos que a los desplazados, que son aquellos que abandonan sus hogares, los migrantes que se trasladan a otros lugares para mejorar su calidad de vida. Y pues también se habla de las personas que lo reciben, que son los que ayudan a las personas con este tipo de problemáticas. Causas, ¿por qué ocurre la problemática de identidades y subjetividades que está reportando en la noticia? La problemática de identidades y subjetividades que se reporta en la noticia ocurre por varias razones. Cuando las personas son obligadas a abandonar sus hogares debido al cambio climático, o deterioro pues, del ambiente, enfrentándose a la pérdida de su entorno, ¿no? También al desplazarse a nuevas comunidades, los migrantes deben adaptarse a diferentes contextos sociales y culturales, provocando pérdida de su identidad. También las personas desplazadas inmigrantes pues regularmente se encuentran en situaciones de vulnerabilidad económica y social. Impacto actual en el grupo social. ¿Cuáles son las implicaciones que tiene en la población el objeto de análisis? Los hechos reportados en la noticia, las implicaciones para la población sujeto de análisis, es decir, las personas pues desplazadas inmigrantes pues son varias. Una de ellas pues la pérdida de identidad y cultura, pues el hecho de abandonar sus hogares puede llevar a una pérdida de sus raíces culturales tradicionales y a su forma de vida, impactando su sentido de identidad. También esas comunidades regularmente enfrentan dificultades para acceder a recursos básicos, empleos, servicios, lo que aumenta el riesgo pues, de marginalización y exclusión, ¿no? También el sentirse desplazados, pues también lleva incertidumbre, pueden causar estrés, ansiedad y pues muchos problemas de salud mental. También estas comunidades, las comunidades por ejemplo que lo reciben, llegan a sentirse pues frustrados, lo que genera pues estrés y perjuicios, dificultad pues al momento de integrarse a sus nuevas vidas. Hechos de violencia simbólica. ¿Qué acciones de este tipo de violencias visibilizan en la noticia? En la noticia
se visibilizan varias formas de violencia relacionadas con la situación de las personas desplazadas y migrantes, aunque pues no solo se mencionan puntualmente actos de violencia física, sin embargo pues se puede identificar las siguientes acciones de violencia. Por ejemplo, la obligación de abandonar sus hogares debido a factores pues, del cambio climático es una forma de violencia que atenta contra el derecho a la vivienda y a la seguridad social. La falta de acceso a los recursos como son los servicios básicos y de oportunidades como de empleo puede ser considerada pues, una forma de violencia económica y social. También el causar incertidumbre y estrés asociados al desplazamiento puede llevar a problemas de salud mental, lo que indica una forma de violencia emocional pues, que afecta el bienestar de las personas. Eh, Hechos de violencia física. ¿Qué acciones de estos tipos de violencia se visibilizan en la noticia? Las noticias se observan varias formas de violencia que afectan a las personas desplazadas y migrantes. Por ejemplo, el dejar sus hogares debido al cambio climático y al cambio ambiental. Esto es violencia directa contra el derecho a la vivienda y a la seguridad de las personas, excluir a estas comunidades de los recursos y servicios básicos, así como la falta de oportunidades económicas, muestra pues, una forma de violencia que muestra la desigualdad. Las personas desplazadas y migrantes pues, suelen enfrentar perjuicios a las comunidades que los reciben, lo que puede llevar a su aislamiento y a un ambiente pesado. Magnitud, alcance de la problemática presentada en la noticia. El alcance de la problemática presentada en la noticia está relacionada con una crisis humanitaria y ambiental que afecta a millones de personas, especialmente en países vulnerables como Colombia y Haití. Las problemáticas que se le presentan a estas comunidades desplazadas y migrantes son grandes, ya que pues, se enfrentan a una combinación de violencia y exclusión social y de identidad. Estereotipos de identidad y subjetividad. ¿Qué narrativas promueven la noticia? ¿Qué estereotipos o qué perjuicios están presentes en el reporte de la noticia que impacten en la población objeto de la problemática? Aunque la noticia muestra pues aspectos positivos como la participación de los desplazados en soluciones sostenibles, también refleja ciertos riesgos de estigmatización y exclusión social que podrían afectar pues, negativamente a la población desplazada y migrantes. Brechas y necesidades. ¿Qué acciones desde lo institucional, personal y cultural considera hace falta para resolver la problemática presentada en la noticia? Para resolver la problemática presentada en la noticia es necesario conversar sobre las acciones a tomar desde el gobierno, lo personal y lo cultural. El gobierno pues, debe desarrollar políticas que incluyan y promuevan la participación activa de los desplazados y migrantes, fomentando su integración social, económica y respetando sus derechos. La noticia nacional es que Colombia podría ser el primer país en América Latina en proteger a los desplazados climáticos. En abril de 2024, la Corte Constitucional colombiana dijo que el desplazamiento forzado no solo es por la violencia, sino también por causas ambientales como desastres naturales, cambio climático. Esto es importante porque muchas personas en Colombia se están desplazando por el clima, pues, por las sequías o el aumento del nivel del mar. La Corte pues, pidió al Congreso crear una ley para proteger a las personas que se desplazan por estas razones ambientales, ya que en el país aún no hay un sistema para ayudar a estas personas. El Congreso pues ya está trabajando en esta ley que defina qué significa desplazamiento climático y cómo ayudar a los afectados, aunque la ley pues ya pasó la Cámara de Representantes, falta que la apruebe el Senado. Análisis de la problemática de identidad y subjetividades de la noticia. En Colombia se mencionan varios lugares como es Saravena, Arauca. También qué tipo de grupos sociales se presenta en la noticia. Los principales grupos son los desplazados por el conflicto armado, los desplazados por el cambio climático, los actores, quienes son los sujetos que se mencionan en la noticia, directos, indirectos, terceros, intervinientes. Los sujetos que se mencionan en la noticia son, en este caso, los directos son los desplazados, el gobierno,
que es el responsable de proteger y crear las leyes para los desplazados, el Congreso, que está discutiendo la ley para proteger los desplazados por estas causas. Los indirectos, que son las comunidades vulnerables, las organizaciones internacionales, y los intervinientes, que son la Corte Constitucional de Colombia, y la ponente del proyecto de ley, la congresista representante Julia Miranda. Población afectada con la noticia, magnitud y alcance. ¿Cuántas personas, comunidades, grupos sociales afectan la situación presentada en la noticia? La situación afecta a millones de personas y comunidades en el mundo. En Colombia, el cambio climático ha superado al conflicto armado como la causa principal del desplazamiento globalmente. Se estima que 226 millones de personas podrían ser desplazadas por el clima, y hacia el 2050, aunque en el mejor de los casos, pues la cifra podría bajar a 44.000 millones. También se dice que en África entre 17.000 y 85.000 millones de personas se desplazarán por el cambio climático. Causas. ¿Por qué ocurre la problemática de identidades y subjetividades que se están reportando en la noticia? La identidad de las personas desplazadas por el cambio climático se ve afectada porque no son reconocidas oficialmente como víctimas, y muchos sienten que pues, su vida está unida a la tierra, que pierden, pues además enfrentan exclusión y miedo por los cambios que trae el clima, ¿no? Impacto actual en el grupo social. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene la población objeto de análisis de los hechos reportados en la noticia? Las consecuencias que tiene la población son la pérdida de identidad y cultural, tener que abandonar sus hogares y medios de vida tradicionales, dificultades económicas debido a la pérdida de empleo y sus medios de subsistencia, y la falta de acceso a nuevas oportunidades, ¿no? La falta de apoyo del gobierno debido a la ausencia pues, de leyes, políticas y claras para proteger a los desplazados, ¿no? Hechos de violencia simbólica. ¿Qué acciones de este tipo de violencia se visibilizan en la noticia? Las personas desplazadas por el cambio climático sufren violencia pues, económica porque pierden su forma de ganarse la vida, violencia social porque no son reconocidos y se sienten excluidos, violencia psicológica porque pues por el estrés y incertidumbre de enfrentar, violencia cultural porque pierden su conexión con su tierra y su identidad. Hechos de violencia física. ¿Qué acciones de este tipo de violencia visibiliza en la noticia? Bueno, las personas desplazadas por el cambio climático sufren varios tipos de violencia, pierden su trabajo y medios de vida, son excluidas de las ayudas, viven con miedo, estrés, no reciben protección del gobierno y pierden su identidad cultural. Magnitud, alcance de las problemáticas presentadas en la noticia e implicaciones. La problemática del desplazamiento por el cambio climático afecta a millones de personas y tiene consecuencias graves en muchos aspectos de la vida, en lo social, en lo económico, en lo político y en lo ambiental. Es importante que los gobiernos pues actúen ahora para proteger a las personas afectadas y crear leyes que den los derechos que se necesitan. Estereotipos, identidades, subjetividades. ¿Qué narrativas se promueven en la noticia? ¿Qué estereotipos o qué perjuicios están presentándose en el reporte de la noticia y qué impacten en la población objeto de la problemática? Estos estereotipos y perjuicios tienen pues un gran impacto negativo en las personas desplazadas por el clima al no ser reconocidas oficialmente como víctimas. Se les está negando el acceso a los recursos de protección. Además, el rechazo social y la falta de leyes las dejan vulnerables y las empujan pues a la exclusión. Brechas y necesidades. ¿Qué acciones desde lo institucional, personal, cultural considera que falta para resolver la problemática presentada en la noticia? Para resolver la problemática del desplazamiento por el cambio climático, hace falta que el gobierno implemente pues, leyes y sistemas que protejan a los desplazados, que las personas se eduquen y apoyen a quienes sufren este desplazamiento, y que las comunidades se fomenten una cultura de solidaridad y respeto, empatía hacia los afectados, ¿no?
En conclusión, ¿cuál es el papel de la violencia simbólica como dispositivo configurador de las identidades y subjetividades? La violencia simbólica tiene un fuerte impacto en la vida de los migrantes, pues afecta cómo son vistos por los demás, cómo se ven, se sienten ellos mismos, también pues la adaptación al nuevo lugar, su nueva forma de vida y sobre todo pues cómo lo recibe la sociedad y más cuando son rechazados regularmente, cuando un país recibe a migrantes, pues estos son vistos de una forma diferente, en ocasiones pues los hace sentir inferiores, lo que pues se sienten excluidos. En el caso de los migrantes venezolanos en Colombia, como menciona Barindica 2020, muchos venezolanos que emigran a Colombia son vistos con desconfianza, no solo por ser de otro país, sino también por ser pobres o estar en esta situación de vulnerable. ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación masiva en la promoción de las identidades y subjetividad de los medios de comunicación como la televisión, la radio, los periódicos y las redes sociales? Tienen pues un papel muy importante en cómo nos vemos a nosotros mismos y los demás. No solo nos informan sobre lo que pasa a nuestro alrededor, sino que también pues forman nuestras identidades sobre lo bueno y lo malo. Esto pues afecta a las identidades de las personas, la forma en que nos entendemos como personas y como parte de una comunidad. Peter Berdow, Violencia Simbólica, resumen en Telequia 2020, explica pues cómo los medios no solo publican mensajes, sino que también representan ciertos grupos como inferiores o excluidos. Los medios contribuyen a la construcción de una subjetividad en la que las personas se ven diferentes, quizá pues menos importantes, ¿no? Bueno, ¿por qué la violencia simbólica influye en la construcción de estereotipos y percepciones de las identidades, subjetividades propias y de los demás y justifica la relación del poder asimétrica y desiguales? La violencia simbólica juega pues un papel muy importante como nos vemos a nosotros mismos y a los demás porque los medios crean ideas que luego aceptamos como reales. Estas ideas ayudan a crear desigualdades ya que los que tienen más dinero tienen el poder y pues pueden controlar o manipular. Al hacerlo, pues fuerzan a los estereotipos y a las sociedades más altas, crean relaciones de poder desiguales, ¿no? Según Bordeaux 2004, estos grupos poderosos, pues como que son los que controlan los medios, imponen su visión del mundo y lo que se presenta como bueno o malo termina siendo pues aceptado por la mayoría. Referencias bibliográficas, muchas gracias.